Esta pregunta es respecto al panel 2 de la exposición. El panel, como saben, está señalado por el cuadrado que está en la esquina superior izquierda, donde en este panel 2 de la exposición se representa una serie de acontecimientos históricos sobre la genealogía de la casa inglesa. Esto se realiza a través de esquematizaciones de casas típicas agrupadas según la composición y posición del hall intermedio, de middle hall, el término que hemos elegido en inglés, y la integración entre sus partes. John, por favor, coméntanos esta genealogía basada en el hall intermedio, su análisis y representación gráfica. Tienes la palabra. Gracias, Andrés. Yo creo que es muy interesante en esta abstracción de la tipología de esta hall intermedio de estas casas, donde se puede ver ejemplos diferentes y cómo una idea particular puede verse cómo va evolucionando en las casas inglesas. Esa evolución me llama la atención absolutamente claramente en la manera en que la presentas, pero yo diría que hay mucho más que está pasando en estas casas inglesas durante este periodo, más de lo que muestran estas imágenes. Yo creo que sería cierto decir que cuando vemos lo que queda de la arqueología de estas edificaciones, lo que siempre se trata de hacer es identificarla como un todo, el hall o el corredor. Es esta parte interior mayor. En la arquitectura inglesa, el hall es un elemento definitorio de estas casas y tiene sus orígenes, como lo describe esta exhibición, después del periodo romano. Pero para reconocer los halls, es importante entender que los en este siglo que estamos viendo en esta exhibición trataban de imponer una lógica sobre la evolución de estas edificaciones. Y los historiadores proyectaron eso desde los siglos XIV al XVI para el desarrollo de este hall. Y creo que es más imaginativo que real. Nosotros sí tenemos en las casas inglesas estas edificaciones maravillosas que tienen sus interiores y generalmente terminan en uno de los lados largos de la parte interior de la casa. Algunos de los elementos que ustedes encuentran en las casas que están representadas aquí incorporan una parte interna que separa la parte de entrada del cuerpo del hall o del corredor. Entonces, estas que existen son del siglo XIV y realmente no sabemos cómo era, si tenía esto antes, antes de esta época no tenemos la información. Así que hay como una introducción tardía de estas edificaciones. Y otra cosa importante de entender con relación a los halls es que cuando los estudiamos arquitecturalmente, es que es como una forma de vida lo que está representando, porque estos halls, especialmente históricamente en los hogares, donde tenían muchas personas que venían a comer y en Inglaterra hasta el siglo XVII, estos hogares tenían a estas personas que venían, pero lo que también pasó en este periodo es que había cada vez más cuartos o habitaciones. No importaba si estuvieran en la cocina o si estaban con las mujeres nobles en sus apartamentos. Entonces, hay estas edificaciones ancianas, o sea, que han sido, o que se han enfocado para toda la vida dentro de estos hogares en sí, para con estos espacios. Entonces, estos soles son como interiores simbólicos, realmente. Es un lugar que son representaciones de la escala y de la enormidad de estos hogares. Interesantemente, también son deliberadamente arcaicos en sus formas. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, en el siglo XI tenían también sus chimeneas en sus casas, pero desde luego, imagínense el humo en las habitaciones. Y en el hall hasta el siglo XVII o XVIII, comúnmente, había como unas chimeneas centrales y eso era increíblemente conveniente porque imagínese si tiene uno humo en su habitación o en su sitio donde está. Entonces había estos
techos con aberturas. Entonces, esto eran como unos emblemas teniendo estos techos de madera y estas chimeneas. Es también la escala de la habitación, que como les digo yo, es algo enormemente simbólico. John, mi intervención es sobre, de nuevo, sobre la genealogía del panel 2 de la exposición. Me referiré a las razones básicas por las cuales fueron escogidas las casas de diferentes periodos de la historia de la arquitectura inglesa, que se esquematizaron de acuerdo a la composición y la posición del hall intermedio. Primero, la casa del siglo XI, a la que te referías ahora, que en su origen era una edificación unitaria con un hall único. Segundo, la casa del siglo XIV, que desarrolló la organización tripartita. Tercero, la casa tripartita del siglo XVI, cuya organización espacial colaboró en la definición del estilo Tudor. Cuarto, la casa del siglo XVII, que permaneció con estructura tripartita y presentó cambios estilísticos. Quinto, la casa que llega hasta el siglo XIX con los estilos Tudor Revival y Gothic Revival, donde el hall desaparece y reaparece con nuevos atributos. Y para finalizar mi intervención, la genealogía termina con la casa del siglo XIX y XX del movimiento Arts and Crafts, donde las partes del hall intermedio se integran. Doy paso a la intervención de Patricia. Genealogía del hall intermedio en Bogotá a través de la historia de las casas inglesas, particularmente entre los siglos XIV y XIX, es posible identificar la presencia de la estructura espacial que consiste de tres partes y un hall intermedio. El esquema que vemos acá nos muestra cómo estas casas fueron de su origen unitario con un solo hall en el siglo XI y vemos el modelo combinado de las casas normandas, que es una combinación del hall sajón y el normando, donde vemos su posición que muestra una posición intermedia con una o dos partes juntas. Esta estructura se consolidó en el siglo XIV, tanto en casas grandes como pequeñas. Luego vemos que en el siglo XIV está la casa Jomán, que es un ejemplo de las grandes casas minor que tienen su hall intermedio. Banquetes, ceremonias y celebraciones se llevaban a cabo allí, con una nueva clase social que tenía un poder económico y político diferente. La estructura espacial de estos que vemos acá permitía un uso ordenado de la parte interior. Vemos por qué esto cada vez se fue utilizando en la construcción de casas grandes y pequeñas en el siglo XII. Por ejemplo, vemos aquí que esto fue imitado por la casa del Yeoman, a lo mismo que las Daily House, que son unas casas que tienen como su marco en madera que empezaron en el siglo XV. Sí, muchísimas gracias. Hay un par de puntos que tú acabas de mencionar en tu comentario inicial que aplican muy bien a la tercera parte de la sesión de hoy, que es la parte de la interpretación. Entonces, yo voy a tener la oportunidad de volver a hablar de eso cuando hablemos de interpretaciones, pero hay dos cosas que son muy distintas y me gustaría que se la relacionen cuando hagan esto, el resumen. Aquí vemos hasta qué punto creen ustedes que las casas que hemos presentado o que están viendo ahora en la pantalla son las que son representativas de los puntos que el museo está tratando de resaltar. Ustedes ven aquí que el patrón es bastante claro. Por ejemplo, aquí nos parece a nosotros como una versión formalizada de las casas medievales porque esencialmente tienen un rol similar, pero lo está haciendo de una forma mucho más geométrica, mientras Gelton, no sé si se pronuncia así, le llaman Castleton también. Bueno, esas
son a las que les hemos dado un nombre clásico porque la organización es distinta y también mirándolo vemos que son de la época isabelina. Y este es un ejemplo del tipo de modelo que estamos mencionando aquí. Y vemos que estas son muy significativas, estas como ejemplo de esto es lo que vemos acá en la pantalla. El primer punto que quiero resaltar aquí es cómo o qué tan preciso y qué tan bien ellos hicieron su trabajo. Y el segundo punto, en mis últimos 22 segundos que me quedan, es que resalto lo que dijiste, porque hay otros factores. Entonces es interesante ver si es el estilo arquitectónico de las casas que se relacionan con el rol de los planos de la casa o cuáles son los tipos. Bueno, me quedo. Bueno, yo creo que las respuestas de Tim son lo que nos trae lo primero a la cabeza es qué tan típicos son estos ejemplos. Yo creo honestamente que cada vez son más típicos a medida que pasa el tiempo, porque estas son estas edificaciones extraordinarias que están de los el siglo XIII y XIV. Pero esto es un periodo especial. En parte eso es debido porque casi todos estas halls grandes, parte de estos siglos XIII y XIV, divididos por arcadas. Este es un legado que ha quedado y podemos decir que históricamente hay como esta parte de soporte que ayuda. Entonces, en esta era hay ejemplos de halls que tienen solamente un techo completo, pero es muy claro que en la mayoría de estos halls intermedios hasta casi que inicios del siglo XVI todavía tienen estas arcadas o arcos que son los que sirven de soporte al techo. Y entonces eso es lo que se ve en el interior. Históricamente, en el siglo XIX, cuando la gente miraba este material de nuevo, no eran muy conscientes de eso, pero veíamos que estos halls se debían con cosas que estaban en la revisión de estos techos, o estaban pensando en otras cosas para sostenerlos. Y a través del tiempo y en el siglo XIV, que es cuando esta historia que estás contando inicia, entonces hay una transformación extraordinaria que ocurre en la gran escala de esta arquitectura en iglesia. Y es un cambio que hay de tener predominantemente los techos de madera y hacerlos predominantemente con piedra. Y entonces en los palacios hasta finales del siglo XIII todavía era muy común tener estas edificaciones con los marcos en madera. Pero muchas casas tienden a tener algo de construcción en piedra. Pero el problema es que con el paso del tiempo la madera muy fácilmente simplemente se sobremira su existencia. Y entonces en la Edad Media podemos ver el ejemplo de cómo hacían estas construcciones increíblemente con estos elementos. Entonces yo creo que es muy fácil entender equivocadamente lo que realmente estamos mirando en este tipo de edificaciones. Y regresando quiero decir que en el siglo XIV hay que ser más consistentes y que los ejemplos que nos has dado son más típicos. Como les dije, los halls se vuelven casi que un tipo de estilo en la construcción. Pues también hay que mirar los techos de madera y ver los pasajes que hay en estos corredores como en la parte central de la edificación. Y esto se vuelve como el idioma arquitectónico casi y se vuelve muy consistente en su forma. Y esa consistencia a finales de los siglos XV, XVI y XVII es una de las razones por la que yo pienso que los historiadores siempre están mirando a la forma en que es como más eh, generalizado, donde hay como un solo espacio y hay distintos elementos integrados. Entonces hay un debate que se ha vuelto cada vez más preciso a medida que pasa el tiempo. De nuevo, yo pienso que es una forma restringida de ver esto y de pronto podemos hablar de esto de nuevo en el siguiente segmento, pero lo que es muy interesante es que en los siglos XIX y XX
vemos que es totalmente contrario al uso que se hizo históricamente. Imagínense ustedes los tipos de edificación en un lugar donde el hogar, donde usted duerme, come y hace todo, no. Entonces, la gente empieza a salir, digamos, algo, pero tienen sus servicios, sus baños, sus cocinas y otras partes, y entonces el hall se vuelve como, como el sitio de reunión, digamos. O sea, que es un sitio que no tiene muchas funciones, sino que es simbólico, representando el hogar y de los valores del hogar como de comunidad, de una escala de grandeza y de riqueza. Y las formas arquitectónicas son muy de estilo, son arcaicos, por ejemplo. Entonces es muy difícil pensar en otros tipos de construcciones que hayan sido tratadas así, como digamos como tipo iglesia. Diseñar estas nuevas iglesias como dentro del mismo idioma, pero que uno pueda seguir reconociendo que son iglesias. No me acuerdo ahorita si había otra pregunta. Ah, sobre el estilo, John. La escala de los halls posteriores que tenían mucho que ver con la estética. Por ejemplo, el contraste que había con las distintas edificaciones. Sí, yo ciertamente pienso que desde luego la popularidad de estas edificaciones es de los siglos XIX y XX, porque era como el batalla de los estilos o las... Es una arquitectura que viene del pasado histórico, desde luego. Entonces yo creo que el hall es como que vuelve a revivir de una manera romántica. Esto y el estilo, desde luego, es muy importante para esto, porque esta es una indicación de un periodo de construcción que está siendo revivido.